Buenos días, licenciado, compañeros. Nosotros somos el grupo 1. Está conformado por Augusto Cordón, Jocelyn Aragón, Karen Cardona, Carmen Cordero y su servidora Brenda Barrios. En esta ocasión vamos a hablar del riesgo de crédito. El riesgo de crédito es la posibilidad de sufrir una pérdida como consecuencia de un impago de nuestra contrapartida en una operación financiera, es decir, el riesgo de que no se pague. El riesgo de crédito supone una variación en los resultados financieros de un activo financiero tras la quiebra o en impago de una empresa. Tipos de riesgo de crédito. Dentro de estos tenemos que existen dos grupos de riesgo de crédito en un banco que dependen directamente de la contrapartida. Dentro de estos tenemos el riesgo de minorista, que estos se originan mayoritariamente a la actividad de financiación de la persona física o de pequeñas y medianas empresas. Estos pueden ser hipotecas, créditos o cualquier actividad de financiación con ellos. Dentro del riesgo de crédito mayorista tenemos el más complejo. Tenemos que tener en cuenta el riesgo de crédito mayorista, que incluye el riesgo de contrapartida. Asimismo, tenemos tres formas de riesgo de crédito. Dentro de estas, el riesgo de default, que este es el riesgo con el que un emisor de un bono o deudor de un préstamo tiene lugar cuando no cumple con sus obligaciones contractuales. Este tipo de impago puede ser parcial o completo. Cuando el impago es parcial, una parte de la deuda emitida recuperada por el prestamista de los fondos. También el riesgo spread de crédito, que es el riesgo que mide un aumento en la rentabilidad del activo de referencia respecto a la rentabilidad del activo libre de riesgo con un vencimiento parecido. Y por último, el riesgo de rebaja crediticia, que es la posibilidad de que una agencia de calificación haga una rebaja en la calidad crediticia de ese activo, de ese activo o ese emisor. Gracias. Buenos días a todos. Para continuar con la exposición, vamos a hablar sobre el proceso crediticio. Es un conjunto de actividades que desarrolla una entidad de intermediación financiera para otorgar créditos. Estas están divididas por etapas, son 8. La primera es la identificación del mercado objetivo. Acá se debe de identificar las principales actividades económicas, los niveles de tolerancia y de diversificación y las características de los segmentos. El segundo es el manual de créditos. Acá se van a evaluar las políticas y los procedimientos. Toda institución financiera tiene sus procedimientos para otorgar un crédito. Primero evalúan, realizan una estructura, luego la aprobación, formalizan el crédito, realizan el desembolso, le dan seguimiento y posterior recuperan el crédito otorgado. La siguiente fase es la evaluación de los solicitantes. Acá se debe de evaluar al cuentaviente, en este caso, o a la persona que está solicitando el crédito, su capacidad de pago, la fuente de donde genera ingresos, si tiene otros ingresos, en este caso cualquier capital adicional, también si posee créditos a la fecha y su récord crediticio, los objetivos por los cuales está solicitando este crédito y cualquier riesgo que pueda estar inmerso en las operaciones que él realiza. El siguiente proceso es la estructuración del crédito. Acá se establece el monto, el programa de pagos, también la forma de pago sobre el capital y los intereses, la tasa de intereses que se va a estar otorgando, el plazo del crédito y el destino. Muchas veces cuando se está otorgando un crédito, depende del destino o depende qué tipo de crédito, ahí es cuando ellos especifican las tasas de intereses. Continuamos con lo que es los procesos de crédito. Tenemos lo que es la aprobación, es la sustentación de las operaciones crediticias ante el comité de créditos. Este analiza a fin de detectar si existan deficiencias. También en este proceso se determina la viabilidad del análisis practicado. Se discuten las variables positivas y negativas del crédito y se autoriza el proceso de formalización. En este proceso se revisa el acta de aprobación de formalización, se confirma la información necesaria para instrumentar al cliente y se construyen los títulos y los contratos respectivos del crédito. Luego
tenemos el proceso, uno de los más importantes, que es el seguimiento. Es diseñado para anticipar incidencias de cartera. Se realizan visitas, llamadas, requerimientos de supervisión del uso del crédito, continuidad del negocio, verificar esa continuidad, la solidez de las actividades. Y por último, tenemos lo que es la recuperación. En este proceso se deben establecer políticas adecuadas para la recuperación efectiva de los activos de crédito. Se realizan mecanismos y procedimientos de cobro, sistemas de información, alertas de cobro preventivo y seguimientos a la cartera por comportamientos de pago. Gracias. Continuando con la presentación, vamos a ver lo que es el riesgo inherente del crédito. El riesgo inherente del crédito es la exposición a una pérdida real o el costo de oportunidad como consecuencia del incumplimiento de pago de una persona que ya sea natural o jurídica. En otras palabras, podemos decir que es la contingencia que enfrenta el prestamista por la posibilidad que existe de que el prestatario no cumpla con sus obligaciones en tiempo y forma. La cartera de crédito. La cartera de crédito es el activo más importante en ponderación con el total de sus activos. Y además, la cartera de crédito es el generador de rentabilidad. Alta incobrabilidad. Cuando ocurre una alta incobrabilidad, el patrimonio de la institución desaparece. Y a esto es a lo que comúnmente le llamamos o conocemos como cuando una empresa entra en quiebra o una empresa ha quebrado. Existen algunos riesgos inherentes de crédito, entre los cuales podemos mencionar que exista un incumplimiento del pago, que los intereses no puedan ser recaudados, que la información obtenida de una entidad al momento de otorgar un crédito haya sido información maquillada, o que también se mantengan activos que son improductivos. Continuando con la exposición, yo les voy a hablar de la gestión del riesgo de crédito. Para la gestión del riesgo del crédito, el primer paso en una gestión efectiva del riesgo es tener un entendimiento completo de los riesgos de crédito globales de la entidad, observando dicho riesgo en los niveles individuales del cliente y del portafolio. Aunque las entidades aspiran a tener un entendimiento integrado de todos los perfiles de riesgo, a menudo mucha información se disemina entre las unidades de negocio. Sin una evaluación integral del riesgo, las entidades no tienen forma de saber si las reservas de capital reflejan con exactitud los riesgos de crédito en un corto plazo. Las entidades vulnerables son blanco de escrutinio cercano por parte de reguladores e inversionistas, así como también de pérdidas debilitadoras. Gestión de riesgo de crédito en entidades financieras. La clave para reducir las pérdidas en préstamos que las entidades financieras otorgan y garantizar las reservas de capital para que reflejen apropiadamente el perfil de riesgo consiste en implementar una solución integrada y cuantitativa del riesgo de crédito. Esta solución deberá tener a las entidades operando sin contratiempos con simples medidas de sus portafolios. También debería dar cavidad a una ruta hacia medidas de gestión de riesgo de crédito más avanzadas según la evolución de las necesidades. La solución de la cual hablamos debería incluir una mejor gestión de modelos que se extienda a todo el ciclo de vida del modelado, la evaluación y monitoreo de límites en tiempo real, recursos sólidos para probar la carga, recursos de visualización de datos y herramientas de inteligencia de negocios que pongan información importante en las manos de quienes las necesitan cuando las necesitan. Gestión del riesgo de crédito en entidades no financieras. Dentro de las entidades no financieras, el riesgo de crédito yace sobre las operaciones de venta al crédito que se realicen. Por lo general, estas entidades cuentan con un portafolio de clientes, pero también el análisis de cliente para crédito en general es mucho menor comparado con el de una entidad financiera. La gestión de riesgo de crédito en entidades de esta índole se realiza a través de la gestión de la cartera de clientes
y de la cobranza por cuenta propia. En los casos de créditos que no se consideran recuperables, por lo general, este tipo de entidades lo que hacen es optar por vender la deuda a entidades especializadas para la recuperación de cartera. Dentro de algunas medidas específicas para la gestión del riesgo de crédito en entidades no financieras podemos mencionar el uso de fiadores, el cobro de moras, visitas directas y constantes al cliente y uso de empresas de gestión de riesgo de crédito. Por poner un ejemplo, aquí en Guatemala se utilizaría la empresa